formato es digital. ¿Te ha pasado que quieres hacer tu tesis o un trabajo académico y no sabes por dónde empezar? Soy la doctora Elsa Violeta Angulo de Alba, docente de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hola, soy Jorge Fukui, docente de la Universidad Nacional Pedro Rigallo de la Facultad de Ciencias Biológicas. Hola, les habla el profesor Jorge Luis Chanamé Céspedes de la Facultad de Ciencias Biológicas, uno de los autores del libro Investigación Formativa en Ciencias. Este libro propone un enfoque transversal y progresivo de la investigación formativa y que va a ayudar a los estudiantes desde los primeros ciclos hasta el último ciclo de su formación académica en formarse en lo que es la línea de investigación para llegar al máximo que es la tesis universitaria. Este libro toma como ejemplo muchos trabajos de investigación que hemos realizado a través del tiempo, lo cual nos conecta con la realidad que estamos viviendo y no lo desliga solo con ejemplos que podíamos inventar. Porque investigar no es solo cumplir un requisito, es aprender a mirar con profundidad y a escribir con propósito. Los invito a publicar en la editorial universitaria de la Pedro Rigallo. Buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy con la sesión 4, titulada Estilo de redacción, ¿no? En realidad vamos a tocar otros temas también relacionados con el uso de tablas, figuras y también los estilos o las normas para citar y referenciar. En cuanto al estilo de redacción que vamos a utilizar para los libros de divulgación, se entiende que el estilo en general de redacción es la forma en que vamos a escribir nuestro libro, ¿no? Para el caso de los libros de divulgación científica, debe ser un estilo claro, conciso y accesible para un público en general, para un público general, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente que siempre vamos a tener un público o un lector modelo o un lector ideal, que es para el que es el público principal, para el que está dirigido nuestro libro, pero también hay que pensar que al ser este libro de divulgación, también va a tener acceso a un público amplio, ¿no? Lo que siempre se coloca en la contratapa de los libros, ¿no? Se especifica dirigido para empresarios, emprendedores y para público en general, ¿no? Entonces, por eso también es que tenemos que adaptar nuestro lenguaje y tratar de que sea conciso y accesible para un público amplio, ¿no? Ahora, también algo importante para el estilo de redacción para este tipo de textos es evitar la ambigüedad, ¿no? En el uso de no solamente en la elección de los términos que vamos a utilizar en las oraciones, en los sintagmas, sino también en los párrafos, ¿no? En las oraciones y en los párrafos debemos evitar la ambigüedad. La ambigüedad es cuando el texto se oscurece, o sea, no se entiende lo que se quiere decir, o puede entenderse por dos caminos o por dos vías, ¿no? Entonces, cuando se genera ambigüedad, hay que saber detectar cuando se genera ambigüedad, por eso también hay que tener en cuenta que cuando redactamos, después de la redacción siempre hay etapas de relectura, hay que volver a leer lo que hemos redactado, y ahí es que vamos a encontrar, identificar cuando una oración es ambigua, no se entiende bien lo que se quiere decir, y ahí es que tenemos que volver a editar, ¿no? O sea, es un proceso de reedición también, un proceso de edición que tiene que hacer el mismo autor, ¿no? Entonces, cuando se identifica esta ambigüedad, hay que editarlo. Siempre hay que volver una lectura, ¿no? Después de redactar. Ahora, algo que también hay que considerar en el estilo de redacción es utilizar frases breves y palabras simples, ¿no? O más directas. Una oración larga, por poner bueno, es lo que indica estos autores Casasus y Núñez Ladevese, una oración larga puede superar las 25 palabras, ¿no? O sea, cuando nuestra oración ya tiene más de 25 palabras, ya estamos hablando de una oración extensa.
la recomendación que yo les hago y que también la hacen el ASCOT, que es la Asociación de Correctores de Textos del Perú, que justo han abierto como una especie de unidad que se especializa o trabaja más lo que es el lenguaje claro, perdón, indican, ¿no?, que cuando es más de 40 palabras ya son oraciones ya demasiado, demasiado extensas, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una oración larga con 25 palabras, pero es manejable, o sea, todavía puedes transmitir bien el mensaje sin generar, sin oscurecer el mensaje, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando o nos encontramos con una oración mayor de 40 palabras, es mejor dividir la oración, ¿no? Ahora, no es que nosotros vamos a redactar pensando en todo momento, revisando a cada momento cuántas palabras va a tener nuestra oración. Son como estimados para que tomemos en cuenta, sobre todo en el proceso de relectura, ¿no? Entonces, por decir, lo ideal es que establezcamos un tiempo para escribir nuestro libro, ¿no? O sea, a diario al menos dediquemos un tiempo para avanzar con la escritura de los capítulos, ¿no? Y una vez cerrado el capítulo, hay que volver a leerlo, ¿no? Y en esa relectura vamos a identificar no solamente oraciones que sean ambiguas, sino también oraciones muy extensas. ¿Qué pasa cuando las oraciones son muy extensas? Que ya perdemos el hilo de lo que de la idea, ¿no? Porque en una oración extensa es probable que hayan varias oraciones subordinadas, ¿no? Hay una oración principal y hay las demás que son subordinadas, ¿no? Entonces es probable que se pierda la idea. Y en la relectura vamos a identificar y nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Y en ese caso lo que tenemos que hacer es partir las oraciones para que nuestras oraciones no sean muy extensas y así facilitar la lectura, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Que no tenemos que contar constantemente cuántas palabras hemos escrito en una oración, pero en la relectura o en la reedición, ¿no? Porque más allá del proceso de edición que pasa el texto o la corrección por la que pasa el texto cuando ya es aprobado por el fondo universitario, eh, antes de enviar nuestro manuscrito, no solamente se trata de organizar y escribir el texto, sino también tenemos que editarlo. Nosotros, como autor, hay que editarlo, ¿no? Y en ese trabajo de edición es que vamos a identificar las oraciones que sean muy extensas, las que tengan ambigüedad, eso a nivel pensando en párrafos, ¿no? O sea, pensando en estructuras mínimas que es la oración, ¿no? Después también ya identificaremos los párrafos, ¿no? Cada párrafo debe tener una unidad temática, ¿no? Entonces, yo al menos me he encontrado con textos en que hay 2, 3 párrafos que deberían estar en uno solo, ¿no? Están hablando de una misma idea, entonces eso también en la edición propia, antes de enviarlo a la convocatoria o enviarlo al fondo editorial, vamos a identificar eso, ¿no? Si hay 2 párrafos, y también hay párrafos que son cortos, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Yo me he topado muchas veces con párrafos de 2 líneas, ¿no? Es una extensión muy corta para un párrafo, ¿no? Al menos debe tener unas 4 líneas, unas 5 líneas, pero aparte de la extensión, hay que considerar la unidad temática, ¿no? Porque muchas veces estos párrafos que son de 2 líneas están hablando del mismo tema que el párrafo anterior. Entonces hay que unir los párrafos, ¿no? Y para unir los párrafos muchas veces nos sirven los conectores, ¿no? Ojo, que unir párrafos no implica que vamos a hacer toda una enorme oración, ¿no? Igual consideremos también, así como consideramos 4 líneas como mínimo para un párrafo, consideremos acá también la cantidad de palabras que le comentaba, ¿no? O sea, 25 palabras ya es una oración larga, pero es manejable. 40 palabras es el límite, digamos, ¿no? Pero todos son cifras aproximadas, solamente orientativo, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, aquí vamos a ver 2 estilos de redacción, ¿no? El ejemplo que está en la izquierda, en la columna izquierda, es un ejemplo de redacción que es reiterativa y un poco confusa. Comparación de la que está en la columna derecha, que es una redacción más clara y amena, ¿no? Siempre nos comentan en los libros de divulgación científica que hay que utilizar una redacción amena, ¿no? Amena quiere decir que mantenga
no solo capture la atención del lector, sino que también la sostenga durante el desarrollo de los contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la columna izquierda dice, ¿no? Justo es un párrafo introductorio de un libro, ¿no? ¿De qué trata el libro? Este libro está dirigido y publicado para no especialistas que busquen conocer sobre todos los sistemas embebidos. Pueden ser personas que no tengan ningún conocimiento básico ni tampoco experiencia anterior en este tema. Ahora, ¿cómo podemos decir esto sin reiterar, o sea, sin utilizar términos, sin repetir términos de forma más directa y de forma amena, ¿no? Entonces, esta es una propuesta. Ojo que siempre todas son propuestas de escritura. O sea, podemos decir lo mismo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, acá en la propuesta que estoy colocando, que yo estoy planteando aquí, dice, este libro se ha desarrollado pensando en personas interesadas en iniciarse en el mundo de los sistemas embebidos y sin experiencia previa en el campo. Bien, en la primera versión, que es la versión reiterativa, claro, está dirigido, eso es técnico, ¿no? Por ejemplo, en una ficha técnica de un libro tú pones, ¿a qué público objetivo? Y pones, está dirigido a empresarios, es una lista y es técnico, ¿no? En cambio aquí, en la redacción clara que se propone y amena, se ha desarrollado pensando, es decir, el autor ha estado pensando en buscar a estas personas que quieran iniciarse, ¿no? En cambio, la otra redacción menciona no especialistas. Es correcto, ¿no? Sí, son no especialistas, ¿no? Personas que recién están iniciándose en este tema de los sistemas embebidos, perdón, definitivamente son no especialistas, ¿no? Son no conocedores, ¿no? Entonces, si se coloca así, sí, es correcto, pero no es ameno, y no solamente no es ameno, sino que no conecta con el lector. En cambio, en el otro caso sí, ¿no? Es como tú eres una persona que recién se está iniciando en este campo, en este mundo de los sistemas embebidos. Los sistemas embebidos es un tema técnico, bien específico, ¿no? Pero en el mundo de los sistemas embebidos, ¿no? Entonces, ya está conectando con el lector al decir iniciarse en el mundo, iniciarse, perdón, utilizando ese verbo, y añadiendo esto del mundo de los sistemas embebidos, lo está de alguna manera haciendo atractivo, ¿no? En el primer caso, en el de la columna izquierda, menciona, pueden ser personas que no tengan, ya se mencionó que es para no especialistas, o sea, ya se mencionó a las personas, y yo otra vez está repitiendo, pueden ser personas que no tengan ningún conocimiento básico ni tampoco experiencia anterior en este tema. O sea, si no tienen conocimientos básicos, tampoco van a tener, ¿no?, experiencias, no sé, ya está repitiendo las ideas, ¿no? En cambio, en el ejemplo o en la propuesta se menciona de frente, ¿no? Y sin experiencia previa en el campo, ¿no? No, también fíjense que estamos utilizando menos palabras, ¿no? Eso también es importante, o sea, hay dos cosas que van a ser importantes. Sí, nuestra redacción tiene que ser amena. A veces cuando una redacción, para ser amena, utiliza más palabras, ¿ok? Pero tenemos que medirnos también, porque se debe considerar también la economía lingüística, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se dice, personas que no tengan ningún conocimiento básico ni tampoco experiencia anterior en ese tema. En cambio, en el ejemplo, sin experiencia previa en el campo. O sea, no es necesario utilizar tantas palabras que además hasta pueden confundir un poco al lector cuando se puede decir de frente sin experiencia previa en el campo, ¿no? Y tampoco se está haciendo o se está utilizando términos muy técnicos o rígidos, ¿no? O sea, se está haciendo claro, ¿no? Y además en el enunciado anterior ya se enganchó al lector, ¿no? Entonces, de todas maneras quería plantear estos ejemplos de redacción para que los tomen en cuenta, ¿no? No solamente se está viendo el tema de evitar que sea reiterativo, que no sea confuso, pero también la economía lingüística, que es importante mantenerla, ¿no? Ahorita que está muy vigente el tema de la IA, uno de las cosas que yo al menos detecto, ¿no? Porque personalmente no me gusta trabajar con IA
para nada que esté relacionado con redacción, porque yo le encuentro el problema, ¿no? Bueno, yo identifico, ¿no? Pero le encuentro también el problema que es muy reiterativo, es muy retórico, o sea, adorna demasiado el texto. Ojo, que no hay que confundir que sea ameno, que conecte con el lector, a que sea adornado, ¿no? O que sea así, retórica, ¿no? O creemos que ya suenan bien las palabras, entonces está bien. No, porque eso, la retórica o adornar demasiado el texto, llenarlo de calificativos, ¿no? O utilizar una descripción larga que suene bien, puede confundir al lector, ¿no? Entonces, la guía, por ejemplo, cuando le pides que haga un párrafo o le pides que, porque también me ha tocado el caso de un autor, ¿no? Que sí me mencionó que había utilizado IA en ciertas partes del texto, ¿no? Eh, y él me decía, pero me mejora la redacción. Y yo, a ver, entonces reviso el texto y no es tanto que le mejore la redacción, simplemente lo he llenado de calificativos, de adjetivos, de expresiones que parecen rimbombantes, ¿no? Pero al final lo que hacen es alargar el texto, extenderlo y corre el riesgo de confundir o de aburrir al lector, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Para el caso de nuestra redacción. Ya. Ahora, algo que también debemos tomar en cuenta es que se debe emplear un léxico o un vocabulario amplio con ejemplos claros para facilitar la comprensión del lector. Hace un momento mencionamos lo que es la economía lingüística, es decir, si podemos decir lo mismo en 10 palabras, no, ¿por qué utilizar 20 palabras? ¿No? Se confunde el lector. Ya, eso es economía lingüística. Ahorita estamos mencionando utilizar o emplear un vocabulario amplio. Eso tiene que ver con la riqueza lingüística. Miren, estas son cosas que siempre ven los correctores de estilo, ¿no? Ya yéndonos un poco al rubro editorial, los correctores de estilo también dentro de la corrección ven que tenga riqueza lingüística, ¿no? Y es algo que ya el autor, antes de que pase por un proceso editorial el libro, ya debe tomar en cuenta desde los cimientos, o sea, desde que está redactando debe tener en cuenta que debe procurar economía lingüística y también riqueza lingüística, ¿no? Porque si no redactamos párrafos donde terminamos repitiendo las mismas palabras, los mismos términos, cuando podemos utilizar otros, ¿no? Y demostrar también, más que demostrar, es para mantener dinamismo, ¿no? En lo que estamos expresando en las oraciones o en los párrafos, ¿no? Bueno, también ya algo que se ve de forma que ya también ven los correctores y bueno, tampoco sería bueno considerarlo también la cacofonía, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta, pero básicamente hay que tomar en cuenta la economía lingüística y la riqueza lingüística, ¿no? O sea, hay que tratar de utilizar vocabularios amplios, de no repetir los mismos términos en un párrafo, ¿no? Nuevamente, eso tratamos de hacerlo cuando escribimos, pero después cuando revisitamos nuestro texto, también vamos a identificar eso en nuestro párrafo, ¿no? Que estamos repitiendo a cada rato los mismos términos, ahí es que empezamos a variar, ¿no? Y ya después nos vamos acostumbrando para siempre incorporar estos otros términos, ¿no? Para cuando encontremos repeticiones de términos, ¿cómo lo solucionamos? Lo podemos solucionar con sinónimos que sean precisos. Las personas que manejan los sinónimos más precisos para sus libros siempre van a ser ustedes, ¿no? Porque los correctores de estilo, por más que sí tienen una amplitud de léxico, ¿no? Porque se dedican precisamente también a identificar, a darle mayor riqueza léxica al texto. Eh, siempre siempre el especialista tiene la palabra más precisa para los textos, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. Si hay un sinónimo que es preciso,
y que pueda reemplazar el término que estamos usando, lo hacemos. Y si no, ahí sí prevalece el utilizar el término preciso, ¿no? Por claridad, ¿no? Porque a veces por claridad, si ponemos otro sinónimo, no se va a entender, no es lo mismo. Entonces ahí se mantiene. Pero si podemos utilizar otra palabra y se mantiene la claridad y es preciso, se prefiere utilizar otro término para evitar la repetición y tener mayor riqueza léxica, ¿no? Ya. Ahora, algo que también se ha repetido a lo largo de las sesiones es que en los libros de divulgación hay que evitar el uso excesivo de tecnicismos o jerga especializada. Ok, esto siempre se dice en términos amplios, sí, o sea, no debemos recargar nuestro lenguaje de tecnicismos, porque al hacer eso es como si pensáramos en un público estrecho, ¿no? O sea, solamente el público académico o es más, cuando hacemos la tesis al jurado, ¿no? Pero este es un libro de amplio alcance, ¿no? O sea, es para un público amplio. Entonces, es por eso que tenemos que aterrizar nuestro lenguaje para que sea más sencillo y no llenarlo de tecnicismos. Pero ojo también, si es necesario utilizar el término técnico, se utiliza, ¿no? Se utiliza. Se puede explicar. Si se puede, en vez de utilizar ese término técnico, decir en palabras más sencillas, se hace. Pero si es necesario mantener la palabra técnica o el tecnicismo, se mantiene, ojo. Y cuando se menciona acá jerga especializada es porque ya es como todo el lenguaje, ¿no? Que se está utilizando es técnico. Y eso es lo que se estila en libros en tesis, de maestría, de doctorado, en artículos científicos o académicos, ¿no? Ahí toda la jerga es especializada. Entonces, eso no nos va a funcionar para nuestro libro. Pero eso no quiere decir que prescindamos de todos los tecnicismos que sean necesarios para explicar el tema que estamos abordando, ¿no? Eso también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Ya. Ahora, lo que les mencionaba antes sobre el estilo ameno, conversacional, ¿no? Si bien hay cierta formalidad que se debe mantener, también se debe establecer una cercanía con el lector, ¿no? Hay ciertos tipos de textos que se dirigen, o sea, hay algunos textos que se dirigen al lector como usted, que es una formalidad, una distancia, y hay otros que se dedican o que se dirigen al lector, perdón, con un tú, ¿no? Generalmente cuando se dan pautas, ¿no? En estos libros que tienen fichas o materiales didácticos, ¿no? Donde el lector también tiene que intervenir, ¿no? Em, escribe la oración completa, ¿no? Ahí te estás dirigiendo a un tú de forma directa, ¿no? Esos son también variantes en el estilo de la redacción que se pueden incorporar en el libro. En vez de decir escribe, ¿no? De frente escribe, o escriba, ¿no? Se pone escribe de frente para estos materiales didácticos, ¿no? Que son como instrucciones que se le está dando al lector, ¿no? Entonces ahí sí es preferible utilizar el tú, ¿no? Igual también en el momento narrativo, ¿no? Cuando estás diciendo, cuando estás narrando, estás contando algo del contexto también, ¿no? Pues en ese caso puedes hablar de un nosotros, ¿no? Cuando encontramos ciertas situaciones, ¿no? O sea, ahí estás como incorporando en la experiencia también al lector, ¿no? Entonces ahí generas conexión. Y en los momentos en que sí tengas que hablar desde una postura propia, dices, considero que esto no. O sea, ya hablas desde una primera persona, ¿no? Entonces hay ciertas formas de denunciar, ¿no? Según la parte del texto en la que te encuentres, ¿no? Si es una instrucción, mejor un tú, ¿no? Si estás hablando sobre un contexto o algo en lo que quieras generar empatía o conectar con el lector, puedes hablar de un nosotros, ¿no? Incluyéndote a ti en la experiencia, pero también incluyendo al lector, ¿no? Y ya cuando es una postura, un argumento propio, un planteamiento propio, utilizas la primera persona, ¿no? Entonces, todas esas libertades nos podemos tomar en el caso de los libros. Y como ahorita les he explicado, todo responde a una finalidad, ¿no? Siempre responde a una finalidad.
Esas libertades, en cambio, definitivamente no nos podemos tomar en una tesis, ¿no? Nuevamente porque la finalidad de la tesis es distinta y hay grandes formalidades que se deben respetar, ¿no? En el caso del libro, no. En el caso del libro, todo responde a la finalidad de generar un contacto con el lector, de transmitir la información de la manera más amena, clara, ¿no? Pero ojo, también manteniendo cierta formalidad, ¿no? No es un lenguaje coloquial, ¿no? Así, un lenguaje estándar, ameno, claro, sencillo. Bueno, también algo que debemos tomar en cuenta es evitar el uso excesivo. Eso es lo que les comentaba, ¿no? De evitar el uso excesivo de tecnicismos o carga especializada. Ya. Claro, se puede involucrar al lector también planteando preguntas, agregando ejercicios, fichas o material didáctico, que también les explicaba, ¿no? Las preguntas se pueden plantear dentro de los párrafos, ojo, ¿no? Son preguntas que pueden ser retóricas, ¿no? Nuevamente, las preguntas que son, este tipo de preguntas sí va dirigido al lector, pero va dirigido a captar su atención, ¿no? Y también a generar pensamiento crítico en ese momento, ¿no? Ahora, también presentar la información de forma organizada, no solamente en los párrafos que hablábamos, sino también en los subtítulos, ¿no? Eso es un acompañamiento, bueno, le da estructura a nuestro libro, ¿no? Y es muy importante también para darle claridad, ¿no? Cuando hablamos de macroestructura en los libros, estamos hablando de la esquematización de los contenidos, es decir, títulos, subtítulos, todo eso es lo macro, esa es la estructura del libro, ¿no? Si nos vamos a lo más micro, nos vamos al párrafo. Si vamos yéndonos a lo más particular, ya nos estamos yendo a la oración. Y todo, y cada uno de estos elementos tiene que transmitir claridad. Entonces también para los subtítulos o las secciones que tenga nuestro libro, también tienen que estar organizados correctamente. Me refiero a la jerarquía, ¿no? Que se entienda la jerarquía, que un subtítulo está dentro de otro, que un contenido está dentro de otro. Siempre es importante eso, que sea claro. Ahora, aparte del texto que va a componer nuestro libro, podemos tener un apoyo visual, ¿no? Que pueden ser los gráficos, las imágenes, diagramas que ayuden a visualizar conceptos o datos, ¿no? Sí, tienen muchas funciones, ¿no? Estos apoyos visuales, ¿no? Uno de ellos es transmitir la información esencial de manera resumida. También permiten contraponer conceptos, ¿no? En el caso de las tablas que son comparativas, ¿no? Ahí contraponemos conceptos, pero también es síntesis, ¿no? Acuérdense, las tablas tampoco. Sí hay algunas tablas que son extensas. Nuevamente, todo responde a la materia, ¿no? Pero de preferencia siempre se tiende a lo sintético, ¿no? Porque si necesitamos más espacio en nuestra escritura, la explicación necesita más espacio, entonces mejor optaríamos por el párrafo, ¿no? No sería muy útil la tabla. Pero si queremos comparar rasgos, características que son breves, nos sirve bastante o nos es útil la tabla, ¿no? Entonces, utilizamos este tipo de apoyos visuales o elegimos el apoyo visual dependiendo de la finalidad, ¿no? Para qué nos puede servir. Ahora, también esas tablas o figuras recopilan datos de forma organizada que luego dará paso al análisis de los datos, ¿no? Es decir, luego de la tabla o de la figura o gráfico que utilicemos, viene un párrafo donde generalmente se describe sucintamente, pero también se analiza, ¿no? Pero siempre se hace o sea, siempre hay que remitirnos a la figura o la tabla que acabamos de utilizar, ¿no? No es un elemento aislado. Tenemos que conectar. Antes de la tabla de la figura siempre mencionamos, ¿no? A continuación vamos a presentar, o sea, presentamos, ¿no? O revisemos, ¿no? O sea, ya depende del tenor que le vas a dar a tu libro, ¿no? El tenor también es la elección, ¿no? Vas a decir, tenemos, a continuación vamos a revisar, ¿no? Ahí estás incluyendo al lector sí, ahí es preferible utilizar el vamos a presentar, ¿no? Que presentaré, ¿no?
pero depende del tenor que le vas a dar a tu libro, ¿no? Y después de que se presenta la tabla, o sea, después de que ya esté el elemento gráfico ahí, la tabla, la figura, viene el párrafo que te va a remitir o va a explicar lo que está en la tabla o la figura, se va a remitir a la tabla o la figura, ¿no? No puede estar aislado la tabla o la figura. Siempre hay que remitirse, hay que conversar con este apoyo visual, ¿no? Porque solamente es un apoyo, ¿no? En el párrafo se van a hacer las precisiones necesarias, ¿no? En el caso de análisis de datos, o en estos especies de pasteles que tienen estadísticas o gráficos así de estadísticas, pues sí, ¿no? Justo sirven para el párrafo que viene a continuación, sirve para el análisis, ¿no? Ahora, si decidimos utilizar figuras, o sea, ya no estamos hablando de tablas o mapas mentales no, sino imágenes, ¿no? Si decidimos utilizar imágenes, tenemos que cuidar que sean de libre acceso o también o citarlas adecuadamente, ¿no? Citar adecuadamente la fuente también es importante, ¿no? Es por el tema de derechos de autor, ¿no? El copyright. Siempre hay que considerar eso para las imágenes. Es sumamente importante para publicaciones de libros, ¿no? Tienen que estar de libre acceso. Si son de libre acceso, podemos utilizarlas sin pedir autorización ni permiso. Si no son de libre acceso y tienen copyright, ahí hay que ver si es que podemos citar la fuente, o no podemos utilizar la imagen, ¿no? Más allá de eso, que es como un aspecto legal y también de derecho de autor, hay que evaluar qué, tan, qué tanto aporta el utilizar estas imágenes para nuestro texto. Ahora, es cuenta para la elaboración de nuestras figuras, nuestras tablas, ¿verdad? Sobre eso podemos hacer una precisión, ¿no? A veces nosotros tomamos de otras fuentes tablas, ¿no? Ya elaboradas, ¿no? Entonces lo tomamos de libros, ¿no? O de otras fuentes. Pero hay casos en que nosotros mismos hacemos las tablas. Entonces ahí la autoría es nuestra. Hay otros casos en los que hacemos las tablas, pero para elaborar la tabla nos leemos o nos valemos de fuentes, ¿no? De la información de, por ejemplo, 2 libros, ¿no? Entonces, la tabla es elaborada por nosotros, pero hemos utilizado 2 fuentes. Entonces estamos adaptando la información de esas fuentes para la elaboración de la tabla. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de APA, cuando se da este caso específico, se coloca en la fuente adaptado de. Si se han revisado 2 libros o se ha tomado información de 2 libros, se mencionan las 2 fuentes, ¿no? Porque la información ha sido adaptada de ahí, por más que la tabla o la figura sea de tu autoría, ¿no? Entonces sí es importante hacer ese deslinde. Ahora, en cuanto a las normas de citación y referencias, que es algo importante, pero a veces también que se nos dificulta, estas normas de citación estandarizan la forma de citar fuentes, de citar, referenciar fuentes y también de formatear los trabajos académicos para facilitar su comprensión y garantizar la integridad académica, ¿no? Ya, ahora vamos a ver el caso vamos a mencionar 3 estilos de citación, ¿no? El APA, el MLA y el Vancouver, que son más conocidos. Hay otros, ¿no? Chicago, Harvard también, ¿no? Pero los que más utilizamos acá son estos 3, ¿no? Y dependen mucho del campo, aunque se está usando demasiado el APA, ¿no? En diversos campos. Sin embargo, vamos a mencionar o vamos a hablar un poquito más de estas 3 normas. Entonces, el sistema APA es un método que sirve para referenciar, pero generalmente es utilizado en la psicología, en la educación y ciencias sociales. En realidad, este método de referencia nace en el campo de la psicología, ¿no? Luego que se empieza a estandarizar también para la educación y ciencias sociales. Y bueno, acá lo hemos estandarizado para absolutamente todo, ¿no?
yo veo textos que son de diversas áreas, ¿no? De derecho, que también quieren utilizar APA ya. No sé si es muy útil para ellos, porque incluso si hay un apartado de APA que es sobre cómo citar textos legales o referencias legales, pero no profundiza demasiado, ¿no? Ese no es su campo de experticia, ¿no? Sino la psicología, la educación y las ciencias sociales. Pero bueno, se ha estandarizado bastante el uso de APA, ¿no? Ahora, en el cuerpo del texto, o sea, en las citas, lo que se emplea el sistema autor-fecha, ¿no? Y una lista de referencias al final, ¿no? O sea, dentro del cuerpo del texto vamos a colocar autor, fecha, entre paréntesis, ¿no? O sea, se coloca ahí se inserta dentro de los párrafos, ¿no? Y al final se coloca la lista de referencias. Ya. Ese es un ejemplo de una lista de referencias del sistema APA, ¿no? Aquí está adaptado. Recuerdo mucho que en el sistema APA colocan, en vez de esa I, ¿no? Esa Y, colocan el ampersand, que es un símbolo que representa la I, ¿no? Pero adaptado a nuestra lengua, porque el APA es norteamericano, ¿no? Inglés, ¿no? Pues se utiliza el Y, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Depende mucho también del estilo que te imponga la universidad en el caso de tesis, ¿no? Y en los fondos universitarios depende mucho, ¿no? Por ejemplo, en Pedro Ruiz del Gallo se aceptan de la norma que utilices, ¿no? Lo importante es procurar la aplicación uniforme, ¿no? En el citado de fuentes, en las referencias, ¿no? Por el tema de la autoría, que es indispensable, pero también para facilitar el acceso al lector, ¿no? Cuando ya finalmente el manuscrito está seleccionado y se publica en forma de libro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Se consigna los apellidos, se consigna el año de publicación, el libro, el título del libro en cursivas, ¿no? Y en APA 7 ahora se menciona solo la editorial, ya no es necesario mencionar la ciudad, ¿no? Como se hacía, o como se estilaba antes, ¿no? También hay casos en que hay en varios autores, ¿no? También especifican, ¿no? Cómo hacer todos estos casos. En realidad en APA especifican varios tipos de referencias, ¿no? Los libros, las revistas, los artículos de revistas, los artículos de periódicos, también de fuentes que son en línea, ¿no? Sí tiene bastante variedad de referencias, ¿no? De forma en la que vamos a referenciar las fuentes, ¿no? Pero también estos sistemas no solamente norman el estilo para las citas y la lista de referencias, sino que también el formato, ¿no? Por ejemplo, acá observamos que menciona una sangría de 1.27, ¿no? Esa es una sangría francesa, ¿ya? Para el cuerpo del texto piden una sangría en primera línea, que también es de 1.27, ¿no? Igual para las citas, también tiene su norma, ¿no? Si es de 40 o más de 40 palabras, ya tiene que ir fuera del cuerpo de texto y fuera del cuerpo del texto, ¿no? Diferenciado. Entonces, tiene también, también sirve para formatear, ¿no? Todo el texto, ¿no? Pero la mayor utilidad la veo personalmente para lo que son referencias y citas, ¿no? Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ya. Ahora, el sistema MLA es un método empleado frecuentemente en el campo de las humanidades, ¿no? Está centrado en citas, en el texto, igual que el sistema APA, ¿no? Que también está centrado en las citas en el texto, se colocan en el texto, ¿no? El APA pide, por ejemplo, apellido, año, autor, ¿no? A veces puede saturar un poco, mejor dicho, puede distraer al lector cuando se consigna tanta información, sobre todo cuando no se encuentra un autor, ¿no? Cuando no hay un autor de la fuente, sino que se tiene que citar el título del artículo, cuando son de periódicos, ¿no? Cuando son artículos de periódico en línea o de revistas en línea, y no hay un autor, ¿no? Específico, se tiene que consignar el título del artículo, generalmente es extenso, entonces eso es un distractor visual para el lector, ¿no? Por eso les decía que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero depende de lo que te pidan, ¿no? La editorial, ¿no? Bueno, en este caso, pues
Se aceptan de APA, MLA, lo que convenga el autor según su materia, ¿no? Ya. Entonces, perdón, ¿hay una consulta? Bueno, continúo entonces. En el caso del MLA, también presenta una lista alfabética de referencias al final, ¿no? Como el APA, ¿no? Que también al último, al finalizar el libro o el texto, se coloca la lista de referencias en orden alfabético. Ahora, el sistema Vancouver, ¿no? Este es otro sistema de otras normas, ¿no? Para citar o referenciar. Este método es utilizado principalmente en textos que son de medicina o de ciencias de la salud. Se basa en un sistema numérico donde las citas en el texto se indican con números arábigos, ¿no? Que corresponden a una lista de referencias numeradas, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Este es el caso este es un ejemplo del ML, perdón, del Vancouver, ¿no? A esto nos referimos es un sistema numérico, ¿no? Como vemos en la parte izquierda, hay unos numeritos que están entre paréntesis, ¿no? Entonces, en el cuerpo del texto solamente, o sea, todo, mejor dicho, se elimina todo elemento distractor para el lector, ¿no? Solamente están estos numeritos y ya al final están todas las referencias, ¿no? Se colocan los números como si fuese un número volado, ¿no? Pero entre paréntesis. Y al final se colocan las referencias, ¿no? Eso también tiene una forma, ¿no? Para citar las referencias, ¿no? Cómo colocamos los datos de cada fuente, ¿no? A ver, este es el caso del MLA, que no mostré. Igual el MLA en el cuerpo del texto le da importancia al autor, ¿no? O sea, es fecha, autor. Bueno, en el caso de ese es autor y página en MLA, ¿no? Bueno, pero en la lista, este es más o menos el orden en que aparecen los elementos de la fuente, ¿no? Autor, título, si se menciona el lugar de la publicación, el año va al último, ¿no? En APA, en cambio, es inmediatamente después del nombre o del inicial del primer nombre. Perdón, creo que alguien quería. No sé si alguien quiere. ¿Qué método? Acá me hace una consulta, Eduardo de León. ¿Qué método se recomendaría para el caso de las ciencias agrícolas, biológicas y demás relacionados? Ciencias agrícolas y biológicas. Yo he visto libros que también están, o sea, sí, que utilizan Vancouver. Podría ser Vancouver o podría ser el APA. Cualquiera de los dos. Eh, ya en eh, ya entrados a tallar en el tema, el estilo de esos dos, el estilo que domines más, ¿no? No sé si dominas más el Vancouver o el estilo APA. Pero en ciencias agrícolas y biológicas sí he visto libros que trabajan con Vancouver, ¿no? Pero creo que cualquiera de los dos te podría ser útil. O APA o Vancouver, pero con el que estés más familiarizado. Y cuando lo utilices, hazlo de la forma más uniforme que puedas. Acuérdate siempre de colocar todos los datos que te piden según el estilo de citación o referencias, ¿no? Porque si no te observan también, te pueden llegar a observar eso. Y puede dificultar, ¿no? A la hora de que ya el libro esté de acceso al lector, no puede revisar bien las referencias por falta de datos, ¿no? Entonces sí es importante mantener una uniformidad en el estilo de citas. A ver, no sé si tienen alguna consulta sobre los temas que se han expuesto, si tienen algún inconveniente con el estilo de redacción que están manteniendo en sus libros, eh, o sobre las tablas, figuras que desean utilizar, o sobre el mismo empleo de estos métodos para referenciar, ¿no? Hemos tocado ahorita el MLA, el Vancouver y el sistema APA. No sé si tienen consultas.
al respecto. Pueden escribir acá en los comentarios o levantar la mano también para intervenir. Me comentan si tienen alguna duda o consulta. A ver, aquí pregunta Rocío del Pilar. Sí, dime, Rocío. Buenas noches. Hola Claudia, buenas noches. Una pregunta ingenua. Sí. ¿Y cómo identificaría las figuras que son de libre acceso? Ah, es un símbolo. Tiene un símbolo de... Así como el copyright tiene su símbolo, el de libre acceso también tiene su símbolo. A ver. Vamos a ver si puedo verlo acá. Commons, creo que es. Commons, creo que es. Símbolo de libre acceso. Tiene un símbolo que es de libre acceso al pie de la imagen. Entonces ahí identificas. Así como las imágenes que tienen copyright tienen su símbolo de copyright, las imágenes que son de libre acceso también tienen su símbolo específico. Entonces, si encuentras una imagen y tiene ese símbolo, o hasta en la misma página dicen de común acceso, tiene el símbolo de común acceso, entonces puedes utilizar las imágenes tranquilamente, ¿no? Si no tiene el símbolo y dice derechos reservados, si tiene el copyright, entonces no podrías utilizar la imagen, ¿no? Sobre todo es cuando se trata de imágenes, ¿sabes? Cuando son tablas o gráficos, podemos citarlos, ¿no? Si los citamos adecuadamente, ya que se está utilizando con fines didácticos, no habría problema, pero siempre hay que citar, ¿no? No sé si alguien más tiene una consulta sobre lo que se ha expuesto o sobre las tesis que están convirtiendo en libros, si tienen alguna dificultad o algún inconveniente relacionado con los temas que hemos hablado hoy día, o tal vez que hemos estado hablando en las sesiones anteriores. Me van comentando. No sé si tienen algún inconveniente también con la redacción de sus libros. Pueden consultarme también por aquí. En tanto se animan a preguntar o consultar. Acá vamos a ver un ejemplo de redacción, ¿sí? De estilo de redacción. Ese es el texto original del autor, ¿no? Esto viene a ser un manuscrito. Todavía no ha sido publicado, es el texto original del autor, ¿no? Entonces, sí se puede identificar que hay un estilo que es ameno, pero lo que a mí inmediatamente me llama la atención es que esta oración nunca acaba. Es demasiado extensa. Todo eso es la oración, ¿no? Es muy extensa la oración de la esperanza. Entonces, esta oración es muy extensa. Eso es lo que le decía, ¿no? A veces uno como autor escribe como un automático, ¿no? Pero siempre hay que revisitar nuestros textos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Partir. ¿Cuándo se parte? Cuando se empieza otra idea, ¿no? Visualizar, que está con control de cambios, son los cambios que recomendaría hacer en el caso de este párrafo y esta oración gigante, ¿no? Miren, acá se opta por el de o la preposición de por economía lingüística, para que sea más directo, ¿no? O sea, esos son los criterios en los que vamos nosotros también revisar nuestros mismos textos, ¿no? Nuestros propios textos. Entre los habitantes que poblaban Hong Kong en 1900, entre los habitantes de Hong Kong, ¿no? No es necesario decir que poblaban, ¿no? Claudice Madrol cita a los nativos de la provincia de Fujian y una población flotante que contaba. Ya ese es un caso de concordancia, ¿no? Bueno, son normas que debemos estar familiarizados con ellos, ¿no? Para poder aplicarlos cuando estemos redactando los textos, ¿no? Igual en futuras revisiones eso también lo vamos a ver con mayor detenimiento, ¿no? O sea, en próximas lecturas de nuestro texto, nuestro manuscrito, vamos a ir identificando y también para eso el corrector revisa ello también, ¿no? Pero igual debemos tener los criterios en cuenta, ¿no? Ya. Según el censo de la época con, ese es un uso
del número según la RAE, ¿no? La Real Academia, ¿no? Que ya no se utiliza puntos, o sea, no se utiliza puntos para separar estos decimales, sino espacios en blanco, ¿no? Y acá viene lo que nos interesa en temas de redacción. Dice, pero lo que no cita el autor de las guías turísticas, aquí hay un conector adversativo que implica que estamos contraponiendo dos ideas, ¿no? Bien podríamos esta idea que se contrapone separarla con un punto, ¿no? Y para ello utilizamos este conector, sin embargo, ¿no? El pero no suele utilizarse para encabezar una oración, sino en media res, ¿no? O sea, en la mitad de la oración o dentro de la oración utilizamos el pero antecedido de una coma, generalmente. Pero en el caso del sin embargo es más utilizado para encabezar oraciones, ¿no? Se utiliza punto y después del seguido el sin embargo va la coma. Si el sin embargo estuviese in media res, o sea, dentro de la oración, utilizamos un punto y coma y una coma. O sea, lo enmarcamos en un punto y coma y una coma. Pero en este caso, en que queremos partir oraciones, pues lo más indicado es partirlo con un punto, ¿no? Sin embargo, lo que nos cita el autor de las guías turísticas, tal vez para no herir las sensibilidades de la época y espantar a los turistas, este es un inciso. Este de aquí es un inciso, enmarcado en dos comas. ¿Qué quiere decir el inciso? Si quitamos el inciso que está entre comas, sigue, la idea se entiende. Sin embargo, lo que nos cita el autor de las guías turísticas es el nombre de ese pueblo tabú. Entonces, el inciso, podemos prescindir del inciso y se sigue manteniendo la idea, ¿no? Y se enmarca entre dos comas, ¿no? Es como un comentario del autor. Y veamos, identificamos también este lenguaje, ¿no? Tal vez para no herir las sensibilidades de la época y espantar a los turistas. Nuevamente, ameno, interesante, ¿no? Es el nombre de ese pueblo tabú, los desafortunados Tanka, ¿no? Ya. Acá, nuevamente, punto. O sea, inicialmente una oración, todo el párrafo, y aquí estamos identificando dónde partir para separar los enunciados, para que sea más claro la información que queremos o el mensaje que queremos transmitir, para que sea más dinámico también, para mantener al lector atento, ¿no? Y sea claro, sobre todo por el tema de la claridad, ¿no? Entonces acá en vez de que los consideraban, ya estos los consideraban fantasmas, ¿no? Antes que seres humanos, ¿no? Propiamente dicho. Esto de propiamente dicho en este caso ya está de más, ¿no? No es necesario, ¿no? Es reiterativo, ¿no? Y que también, y evitaban nombrarlos de manera directa, ¿no? Hay que también tener cuidado con el uso de estas terminaciones en mente, ¿no? Denominando los gitanos del mar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que podemos también aplicar en la redacción de nuestro libro, la redacción de los párrafos. Siempre debe predominar el uso o el empleo de oraciones que no sean muy extensas, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta desde el momento de la escritura, pero también en los momentos en que vamos a revisitar nuestros textos, ¿no? Que es una preedición que realizan los autores antes de presentar el manuscrito, ¿no? Para limpiar, vas limpiando el texto, vas mejorando la redacción, ¿no? Ojo que siempre es importante partir de la estructura, ¿no? Siempre partamos primero de una estructura del libro, el esquema de nuestro libro, que es como el índice. Ese es el esquema de nuestro libro, ¿no? Y luego de eso, que ya tenemos establecido el esquema, ya empezamos a redactar de forma ordenada, ¿no? El primer apartado, ¿no? El primer apartado del primer capítulo. Y así. Terminamos el capítulo, leemos nuevamente y vamos mejorando estos temas de redacción. No solamente por algo formal, ojo, ¿no? Porque en las tesis siempre te observan, ¿no? Si hay problemas de redacción o problemas en las citas o en la aplicación de la norma, ¿no? Del estilo de citas. No es solamente por un tema formal, ¿no? Sino que
si no utilizamos o si no estructuramos bien nuestras oraciones o nuestros párrafos, no se va a entender el texto, ¿no? Ya no estamos hablando de, de algo que viene a ser secundario, que es captar la atención del lector, ¿no? Sino algo primario. Si escribes es para transmitir un mensaje. Si no se transmite el mensaje porque la redacción no es clara, entonces no está funcionando, ¿no? Y ahí hay que mejorar la redacción a través de estos recursos que les estoy comentando. A ver, me pregunta aquí Anel Pérez, ¿cómo se diferencian las referencias de la bibliografía o las notas al pie? Ya, las referencias son las fuentes que hemos utilizado en el desarrollo de nuestro texto, o sea, que hemos desarrollado en el texto, ya sea porque hemos citado de forma textual o porque hemos parafraseado las obras, ¿no? Si es así, esas referencias van, o sea, eso va a la lista de referencias, ¿no? Si hemos añadido figuras o tablas, es la fuente de esas figuras o tablas no es necesario colocarlo en las referencias, pero sí se tiene que poner en la figura. Bueno, eso depende mucho del estilo, ¿no? O sea, según el estilo APA, se tiene que colocar en los pies de la figura, ¿no? Y en el caso de la bibliografía pueden ser libros que hemos consultado o hasta libros que recomendamos que consulten los lectores, ¿no? O sea, son libros que hemos consultado, pero que no hemos citado de forma textual en el libro, ni tampoco hemos parafraseado, pero es bibliografía sobre el tema o que nos ha servido también para empaparnos en el tema o en la investigación, ¿no? Entonces, esa es la bibliografía. En las notas al pie, generalmente se pone información que es información complementaria. No lo desarrollamos en el párrafo, porque si bien complementa lo que estamos diciendo, eh, es como si fuese una digresión, ¿no? Es un comentario adicional. Y si lo colocamos ahí, nos desviamos del tema principal que estamos trabajando, ya hablando de una unidad en el párrafo, ¿no? Y como ya nos desviaríamos, y no tiene que ver directamente con el tema del que estamos hablando, pero es complementario, entonces ahí optamos por colocar la nota al pie, ¿no? Y en esa nota se puede colocar, ¿no? Para ampliar información sobre el tema, 2 puntos, y pones ahí la fuente, ¿no? O de repente es una aclaración, como un inciso, algo que quieres comentar directamente como autor, que no tiene que ver con recomendar alguna referencia o alguna fuente, sino que tú quieres comentar, pero es como si fuese un inciso, como un entre paréntesis, ¿no? Entonces eso lo mandas al pie de página para que no distraiga al lector y no te vayas por por las ramas, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces lo colocas a pie de página. Esas son más o menos las diferencias de las referencias, la bibliografía y las notas de pie de página. A ver, me hace una pregunta Norvil Ciesa de Barat. ¿Qué prácticas en la redacción de nuestros textos garantizan integridad científica y transparencia metodológica? Bueno, la integridad científica definitivamente, eh, la integridad académica tiene que ver con citar adecuadamente a los autores, ¿no? Cuando se toman ideas de otros autores, tiene que citarse, ¿no? Por un tema de la originalidad de las ideas, ¿no? Eso es importante, mantenerlo en una comunidad científica, ¿no? Y bueno, en general, esos son textos de divulgación científica, ¿no? Se trata de compartir conocimientos y aterrizarlos a un público amplio, pero es importante mantener el tema de la integridad científica. Entonces, eh, si a veces puede parecer que nos distraemos al colocar o citar a los autores, ¿no? En nuestra redacción, pero sí es importante hacerlo. Y es importante tomarlo en cuenta desde el inicio de la redacción, ¿no? Porque hay muchos autores que colocan como notas y no ponen los datos completos y después para revisar toda la lista de referencias que han utilizado y buscar nuevamente las fuentes es complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se toma en cuenta un conocimiento, un hallazgo científico de otro autor, es importante
Tomarlo lo podemos tomar, sí, si nos apoya para nuestra argumentación o para lo que estamos narrando, contando o para nuestra persuasión, o sea, la persuasión para el lector, pero es importante también citarlo, ¿no? A ver, María Luisa Chanamé me pregunta, ¿qué tono y estilo debe utilizar el autor para desarrollar el contenido del tema del libro? Depende del tema del libro. O sea, dependiendo del tema del libro y también del contenido que estás presentando, ¿no? Por eso comentaban antes, ¿no? Si vas a presentar a continuación una ficha, ¿no? Y le vas a dar instrucciones al lector, yo recomendaría que utilices la segunda persona, ¿no? Te diriges al tú, ¿no? Escribe, completa, ¿no? Pero si estás en una sección del libro que es más narrativa, no es necesario marcar, ¿no? La persona a la que te estás dirigiendo puede ser puede ser ameno, pero ten en cuenta también que no tiene que ser un lenguaje coloquial así, ¿no? O sea, sí puede ser un lenguaje ameno, puedes plantear una cercanía con el lector, pero no es el lenguaje que se utiliza en la oralidad, ¿no? O sea, no es, este canal igual es un canal escrito, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se mantienen ciertas formalidades. Pero sí se puede plantear un tenor que es más ameno y que establece mayor conexión con el lector, ¿no? Como les decía, cuando quieren generar empatía con el lector, pueden incluirlo hablando desde un nosotros, ¿no? Y solamente para el tema de las propuestas propias, utilizar la primera persona. Pero pueden utilizar o emplear en general en todo el libro un tenor que sea más eh, conversacional, ¿no? Con el lector. Cuando utilizas un tenor que es más conversacional, de hecho que generas una mayor conexión con el lector. Así que también puedes tomar en cuenta ese tipo de tenor, ¿no? Ahora, el tenor que elijas o el estilo que vas a elegir para la redacción lo tienes que mantener en todo el texto. Tiene que ser uniforme. Eso siempre es importante en un libro, mantener la uniformidad, tanto en el estilo de la redacción como en el estilo de las normas, de citas o referencias. Siempre es importante el tema de la uniformización. Y plantearlo desde el inicio de la redacción del libro también es importante y reduce mucho del trabajo posterior que se tiene que hacer cuando ya el libro entra a un proceso de edición, ¿no? Generalmente cuando no se toman en cuenta estas pautas desde el inicio, causa muchas dificultades en los procesos de edición y hace también que se retrase las revisiones. Y que finalmente, a pesar de que ya se publique el libro, sea difícil el tema de la uniformización, ¿no? No sé si hay una consulta adicional que tengan sobre los temas que se han estado hablando o sobre los libros que están trabajando ahorita, las tesis que están convirtiendo a libros, o de repente sobre procesos editoriales, aunque eso ya lo vamos a trabajar en la sesión de mañana. No sé si tienen alguna consulta, un comentario. Pueden escribir o también pueden levantar la mano si es que tienen alguna pregunta. De repente me pueden contar sobre la tesis que están convirtiendo el libro y si tienen alguna dificultad específica para orientarlos. Pueden comentar acá por mensajes. Miren, esta es la forma en que generalmente trabaja el corrector de estilo y el editor también, ¿no? Esas marcas que ven ahí son las marcas de corrección, se trabajan generalmente en Word. Y siempre se trabaja con ese control de cambios para que los autores puedan visualizar los cambios que se están efectuando en el texto, ¿no? Siempre es importante diferenciar la figura del autor, ¿no? Entonces, cuando se corrige o se edita un texto, siempre se toma en cuenta que el estilo de redacción es el autor. Se trata de mantener el estilo de redacción, pero se corrige la gramática, la sintaxis,
También se puede apoyar el tema de aumentar la riqueza léxica o si hay ambigüedades y se pueden resolver, se resuelven. Si no, se consulta al autor, ¿no? Que es lo que denominamos como redacción confusa, ¿no? No se puede entender la unidad, o sea, la oración no se entiende, siempre se marca redacción confusa para que el autor lo reescriba, ¿no? Porque no hay forma en que el corrector ni una persona ajena pueda descifrar qué es lo que ha querido decir el autor en esos casos de redacción confusa, ¿no? Entonces ahí ya nuevamente el autor tiene que revisar el texto. No está viendo para nada claridad en la oración cuando se presentan estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vemos, ¿no? La herramienta esta de control de cambios que se utiliza en el Word para revisar los textos. Es importante que el autor pueda visualizar cada cambio que se está haciendo, porque puede aprobar o desaprobar, ¿no? Con lo que no esté de acuerdo. Ojo, que todo lo que está relacionado con la aplicación de las normas ortográficas de la Real Academia se tendrían que seguir, ¿no? Solamente, y si hay alguna consulta o duda, siempre se conversa con el corrector, ¿no? Pero lo demás que tiene que ver con estilos de redacción o la forma en que redactamos, es ahí donde el autor pues decide si mantener o no mantener un cambio, ¿no? En esa medida también debe de estar siempre atento a cada cambio que efectúa el corrector, ¿no? Además también porque más allá de que sea un libro de divulgación, o sea, para un público amplio, siempre hay cosas específicas, ¿no? Se mantienen algunas palabras técnicas o algunos conceptos propios de la materia, ¿no? Entonces, si se ha cambiado algo en ese sentido, pues el autor tiene que estar revisando también para que no se hagan esos cambios, ¿no? Por eso siempre se visualizan todos los cambios que se hace en aras de la transparencia y también de ir revisando qué recomendaciones se les está haciendo, ¿no? Aquí vemos una enumeración, por ejemplo, ¿no? Se está trabajando una enumeración dentro del párrafo, ¿no? También las enumeraciones que utilicemos para la redacción de nuestros párrafos, hay que tratar de procurar ser uniforme, ¿no? Ojo, que todas estas son recomendaciones para facilitar la redacción de nuestros manuscritos, e incorporarlas desde el arranque, ¿no? Pero tratemos de incorporarlas de a poco, ¿no? Tampoco nos estresemos mucho queriendo aplicar todas las recomendaciones, ¿no? Lo importante es tener una constancia en la escritura, partir de un esquema, ¿no? Y luego podemos ir releyendo lo que escribamos y mejorando poco a poco, ¿no? Pero también avanzando y planteándonos un esquema de trabajo, ¿no? Para avanzar de forma constante y llegar a nuestra meta, ¿no? Siempre es importante establecernos metas o un calendario de producción propio, ¿no? Cuando empiezan los procesos editoriales hay un calendario que es editorial, pero también está el calendario que tiene que hacerse el autor a sí mismo para la elaboración de su manuscrito, ¿no? Es decir, cuándo va a hacer el esquema, ¿no? Primero es la propuesta, ¿no? En la propuesta, como ya habíamos mencionado en las otras sesiones, tiene que estar el título, la sinopsis o la finalidad del libro, el público objetivo al que apuntamos, el alcance también puede ser, ¿no? El aporte del libro, eso es lo importante para la propuesta, ¿no? Luego de eso, debería seguir elaborar el esquema del libro, ¿no? Que viene a ser el índice, ¿no? Los temas, los subtemas que vamos a trabajar en el libro. A partir de ahí es que podemos hacer una calendarización, ¿no? ¿En qué periodo nos va a tomar escribir nuestro primer capítulo? ¿Qué periodo nos va a tomar escribir nuestro segundo capítulo? Sí, establecernos metas en nuestro calendario para poder organizar nuestro trabajo, ¿no? Y también debemos tomar en cuenta o establecer un tiempo para lo que es la edición propia del manuscrito,
de nuestro libro, ¿no? De lo que se va a convertir en un libro, ¿no? Al ser publicado. Entonces siempre tiene que haber un proceso en que revisitemos nuestro texto y ahí vamos a encontrar de repente estos problemas de redacción que no hemos podido superar en la primera etapa de escritura, ¿no? Este calendario nos va a servir pues para organizar nuestro trabajo y también para cumplir la meta que es presentar nuestro manuscrito, ¿no? Al fondo para que pueda ser, al fondo universitario para que pueda ser publicado y compartido, ¿no? Entonces también es algo que debemos tomar en cuenta para la elaboración de nuestro manuscrito, ¿no? Ponernos una meta de tiempos. No sé si tienen consultas adicionales en el chat o también pueden levantar la mano si es que tienen alguna duda sobre el libro que están trabajando. Miren, también sobre el tono y el estilo que justo me preguntaba María Lucía, algo que también les puede servir tanto para determinar el tono, el estilo de redacción, como para la misma estructura, es visitar bibliografía, o sea, visitar bibliografía que sea relacionada sobre el tema que vamos a trabajar, o que trate los temas que vamos a trabajar, ¿no? Entonces podemos revisar libros, eso siempre sirve para tenerlo como referencias, ¿no? Y ver qué es lo que puede funcionar mejor para el libro que estamos redactando, ¿no? No, no es que vamos a aplicar tal cual el mismo estilo de escritura o tal cual la misma estructura, pero sí nos sirve como referencia y también como inspiración para ver qué tomamos de aquí, qué tomamos de allá, pero siempre adaptándolo a nuestro libro, a los temas que vamos a abordar en el libro, ¿no? Muchos de ustedes creo que trabajan con casuísticas, ¿no? Con algunos casos, me comentaban, con recopilación de datos, algunos con testimonios, ¿no? Entonces también pueden visitar libros, revisar libros que tengan, que trabajen esos temas y que trabajen con esos aparatos metodológicos, ¿no? Porque finalmente son aparatos metodológicos, son herramientas, ¿no? Claro que todos esos tecnicismos no se los vamos a decir de forma tan cruda al lector, ¿no? Pero finalmente trabajamos con herramientas y con metodología, ¿no? Entonces, revisar libros que trabajen de repente con perspectivas similares o con herramientas similares nos puede dar una idea de cómo podemos estructurar nuestro libro o qué tenor utilizar, ¿no? Porque sí, los estilos de redacción son diversos, ¿no? Entonces, podemos revisar cuál va más de acuerdo, va acorde con nuestro texto, pero es importante determinar cuál va a ser antes de iniciar la redacción, ¿no? Porque si empezamos con un estilo de redacción, luego lo cambiamos de un capítulo para otro, después vamos a tener que adaptar los capítulos que hemos avanzado con otro estilo, porque tiene que ser un estilo uniforme. No podemos escribir con estilos de escritura distintos, digamos, en un capítulo al otro capítulo, ¿no? Lo que sí les decía era cambiar del primera persona a la segunda persona, eso ya depende de lo que se está planteando en los contenidos, ¿no? Pero el tono no puede ser, digamos, en el primer capítulo formal, ¿no? Así, formal, técnico. En el segundo capítulo, ameno. Y en el tercero, muy coloquial, ¿no? A eso me refiero con que el tenor no puede ser distinto, ¿no? Hay que determinar un mismo tenor para todo el texto. Y nos podemos valer de referencias para poder determinarlo, ¿no? Al igual que en el caso de la estructura. No sé si tienen alguna consulta adicional sobre los libros que están trabajando ustedes, de repente compartirme qué temas están trabajando en sus libros, o si tienen alguna tesis sobre un tema, pero no se deciden todavía a dar el salto al libro, si tienen alguna consulta sobre procesos editoriales. También pueden aprovechar este momento para hacerme esas consultas. Recuerden que mañana vamos a tener la última sesión que ya está relacionada con los procesos editoriales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ya hemos estado adelantando un poco. ¿Qué es lo que sucede cuando ya su manuscrito
ha sido seleccionado, por qué procesos pasa su texto original antes de ser publicado, ¿no? Porque ahorita hasta ahora hemos estado hablando sobre la preparación del manuscrito, ¿no? También hay que considerar que en el caso de cuando entra ya un manuscrito a una editorial, el proceso editorial también los tiempos son cortos, ¿no? Entonces por eso es importante preparar nuestro manuscrito de la forma más adecuada posible para que no haya tantos inconvenientes cuando ya esté cuando ya inicie el proceso editorial, ¿no? A ver, me preguntan, Anel Pérez, ¿en qué casos puedo prescindirse de figuras? El uso de figuras no es que sea obligatorio, ¿no? No es que sea obligatorio, depende. Por ejemplo, si estás hablando de un tema de metalurgia y justo estás hablando del, no sé, Cerro de Pasco o de un lugar específico donde es importante la geografía, sí, sería una cosa de figuras, no sé, imágenes en realidad, y mejor si son imágenes de todavía, no sé, de las figuras, ¿no? Pero si tu tema no lo merita, no es necesario que utilices, claro, imágenes, ¿no? Hablando de imágenes. Porque APA, por ejemplo, para APA figuras son todo, ¿no? Los esquemas son figuras. Eh, una, eh, un mapa conceptual también es una figura, ¿no? Entonces, yo me refería más a imágenes, ¿no? Entonces, las imágenes dependen, ¿no? Pero si necesitas utilizar mapas conceptuales porque, o sea, quieres sintetizar ciertos conceptos, sería adecuado que utilices un mapa conceptual, ¿no? Entonces, depende de lo que te pide el texto, ¿no? Si necesitas más espacio, entonces normal puedes seguir redactando en párrafos, en la estructura de un párrafo, ¿no? Si necesitas contraponer conceptos, entonces ya mejor utilizas una tabla, ¿no? Si es análisis de datos o recopilación de datos, también se utilizan mucho las tablas para recopilación de datos, ¿no? Entonces todo depende del material que quieras colocar en tu texto, ¿no? O el contenido. A ver, aquí Segundo Sánchez me pregunta si los párrafos deben considerarse según el estilo, es decir, APA sugiere párrafos cortos en la tesis, en los libros como debe ser. Mm, ya, sí, es que el APA da recomendaciones para redacción, para formato del mismo texto y también para citas y referencias, ¿no? Pero recomendaciones, estas recomendaciones de redacción son generales, ¿no? Si queremos mantener a un lector no solamente atento, ¿no? Sino también tener una redacción clara, es recomendable trabajar con párrafos cortos, ¿no? O sea, estructuras, oraciones cortas, también párrafos cortos, ¿no? Para no recargar demasiado la página también, ¿no? Es una recomendación general para todo tipo de redacción que quiera ser clara y concisa, ¿no? Más allá de si se utiliza el estilo APA, el MLA o el Vancouver, ¿no? Estas recomendaciones para redacción sí son transversales, digamos, ¿no? El uso del glosario. Me pregunta Eduardo Deza León sobre cuándo se recomendaría el uso del glosario de términos al final del libro. Es cuando es utilizado o cuando utilizas en el libro varias palabras técnicas, ¿no? De repente al introducirlas en el contenido las explicas brevemente, ¿no? O le das cierto contexto, pero igual es importante, como has utilizado varias palabras técnicas o conceptos que te parecen clave, también por eso también se puede colocar en el glosario. Cuando utilizas conceptos clave y que te parece importante que el lector tenga una sección donde tú vas a explicar más sobre esos conceptos, porque recuerda que en el contenido del libro no vas a poder hacerlo porque te saldrías del tema, perderías la hilación. Entonces, armas mejor un glosario donde vas a tener espacio para describir un poco más cada concepto, ¿no? Igual la descripción de cada término o concepto que coloques, trata de que no sea tan extenso también, ¿no? Pueden ser
corto, 2 líneas, hasta del tamaño o la extensión de un párrafo, ¿no? O sea, 6 líneas, ¿no? Pero sí, o sea, es ahí donde uno opta por mejor incluir un glosario en su libro, ¿no? Cuando hay conceptos, palabras clave que necesitas recalcar y describir con mayor detalle y que no te ha permitido el espacio del cuerpo del texto. No sé si hay alguna pregunta adicional antes de culminar la sesión de hoy. Recuerden que mañana vamos a abordar eh, lo que es procesos editoriales, así que si tienen dudas o consultas sobre el tema, ya pueden ir pensando en ellas para comentarme el día de mañana. Alguna duda que tengan sobre procesos editoriales, mañana vamos a trabajar justo, nos vamos a centrar en ese tema, ¿no? ¿Qué pasa con el manuscrito una vez que ya empieza la edición, ¿no? Si tienen alguna duda o consulta sobre el trabajo que están realizando ahorita o el manuscrito que están elaborando, también pueden ir tomando nota para preguntarme el día de mañana, cualquier orientación que les pueda dar. Bueno, les agradezco entonces haberme acompañado en esta sesión. Nos estamos viendo el día de mañana para la última sesión donde vamos a abordar procesos editoriales. Buenas noches, muchas gracias.